Voy a hablar de cómo implantar una estrategia Data Driven Marketing, las FANG, Facebook, Amazon, Netflix y Google, las 4 empresas de mayor crecimiento en los últimos años a nivel bursátil y a nivel usuarios, son empresas Data Driven. Utilizan una estrategia que supone centrarse en el cliente, recolectando, analizando los datos de sus usuarios para conocerlos mejor y personalizar el Customer Journey que le ofrecen. Y además poder predecir su comportamiento para producir mejores también productos, ofertas y ofertas personalizadas. El decidir escoger esta estrategia pues es realmente fácil, lo complicado está en cómo implementarlo. Y esto es lo que voy a intentar comentar, cómo hacerlo a lo largo de esta presentación. Vale. Con el ánimo de tener un checklist de las fases o tareas que debo prestar atención de cara a implementar mi estrategia Data Driven Marketing, he diseñado un marco de trabajo estructurado en distintos elementos. Lo pongo como fases, pero no supone que obligatoriamente deban llevarse en un estricto orden cronológico, pues en muchísimos casos se superponen y en muchos casos también se retroalimentan entre las mismas fases. En cualquier caso, debemos repasar lo siguiente. Primero, alcanzar un autoconocimiento de nuestra propia empresa y de todos los datos a los que podemos tener alcance. Para ello tenemos que hacer una auditoría inicial de todo lo que podemos conseguir. Debemos, por supuesto, pues formular unas líneas estratégicas de aquello que queremos resolver con datos y hacer un plan de implementación. Tendremos que diseñar nuestra base de datos. Un bloque esencial será prestar especial atención a la gestión de la privacidad. Veremos qué es un procedimiento de Data Governance y cómo nos puede ayudar en nuestra estrategia. Y tendremos también que escoger qué soluciones tecnológicas tenemos que construir para montar una plataforma de gestión de datos. Finalmente, nuestra estrategia debe valer para segmentar, realizar acciones eficientes de marketing y fidelización y tener un sistema montado que nos permita monitorizar, testar, medir y aprender de todo lo que llevamos a cabo. Todo esto obviamente tiene que estar montado sobre datos, pero también sobre tecnología, procesos y personas que van a ser esenciales en nuestra estrategia. La tarea inicial de autoconocimiento parte, primero de todo, con casi todo lo que funciona en una empresa, por la estrategia general de la empresa, para asegurar que todo lo que vayamos a montar, pues obviamente está alineado con esa directriz general de cómo nuestra empresa compite en el mercado. Después debemos hacer una auditoría interna ya de la parte más de datos, analizar qué fuentes de datos hay en mi empresa, quién los tiene, cómo se usan esos datos actualmente. Para eso necesitamos hablar con todas aquellas unidades que están produciendo o consumiendo datos, IT, finanzas, etc. Las preguntas tienen que estar muy alineadas a los problemas que queremos resolver con modelos de datos. Una auditoría interna de datos conlleva las siguientes fases al menos. Identificar las fuentes de origen de los datos, identificar los productores y consumidores de los datos maestros, de los datos originales, identificar canales de comunicación que nuestra empresa está utilizando y cuáles son los touch points que tenemos con el cliente, es decir, cómo el cliente se relaciona con nosotros y nos da acceso a ciertos datos. Recopilar y analizar todo el metadata sobre los datos maestros para también incluso tener identificado los logs con todos los dispositivos que se han comunicado con nosotros y ver si de ahí podemos extraer información. Además, hay que hacer un análisis de la calidad de los datos con los que contamos. Para esto, lo que se pueden hacer es seleccionar muestras aleatorios, testar la velocidad de los datos frente a valores esperados o comprobar si realmente los datos que tenemos son o no son ciertos. La segunda fase sería la formulación de unas líneas estratégicas y un plan de implementación. De nuestro análisis de los objetivos estratégicos generales de la empresa y de la auditoría interna de datos que he hecho, formularé un plan con objetivos ya definidos, claros y medibles, responsables, plazos y KPIs, que me ayuden a saber
cómo voy en mi estrategia, si voy bien o voy mal con aquello que me he planteado conseguir. Debo buscar un plan que me permita detectar y mitigar carencias de datos, tecnologías y roles no cubiertos. En muchísimos casos viene bien conseguir algunos éxitos rápidos que visibilicen el beneficio de generar un marco de colaboración, de información entre las distintas unidades productoras y consumidoras de datos, porque en muchísimos casos, pues comercial tiene como su pequeño feudo de datos y no quiere compartirlos, IT opina que lo mejor es tener las cosas que no se muevan demasiado y que mejor que solo yo controle este fichero, y entonces realmente necesitamos conseguir algunos éxitos rápidos de darle a la gente, hacerle palpable que compartiendo datos y siguiendo una estrategia una estrategia unificada de datos, pues ellos mismos se pueden beneficiar en cada una de sus unidades y con los objetivos de cada una de sus unidades, más allá de los objetivos de la propia empresa. Es que realmente pues la transformación de una empresa en una empresa data driving, centrada en el cliente, es una decisión estratégica y requiere un cambio total de la cultura de la empresa, empezando, obviamente, por el equipo directivo de la compañía, que deben empujar estos cambios desde arriba, pero todo se tiene que hacer con muchísima mano izquierda. Supone, además, una gestión del talento y la composición estructural de los equipos. Los equipos de trabajo deben ser capaces de adaptar nuevas tecnologías y metodologías que permitan llevar a cabo pruebas de conceptos, modelos predictivos, aprendizajes por sí mismos, equipos donde estén trabajando de una manera multidisciplinar gente de distintas unidades. Esto nos lleva cada vez más a equipos de marketing organizados bajo metodologías ágiles. En muchísimos casos, muchas empresas y sus directores de marketing reconocen que en su equipo no hay gente capacitada para interpretar datasets realmente complejos, con lo que en muchos casos pues, se hace necesaria la contratación de nuevo personal competente en análisis estadísticos o matemáticos, y en otros casos pues, se necesitará ayuda de empresas externas que nos ayuden en la dirección de proyectos de análisis de datos o trabajos específicos que queramos montar con datos. En la fase estaría lo que es el diseño de nuestra base de datos. Una vez que te conoces a ti mismo, tienes claro a dónde quieres llegar, qué objetivos quieres cumplir, pues se debe articular en generar ya una base de datos que unifique toda la información relevante sobre nuestros clientes procedente de nuestro CRM, de nuestro RP, todas nuestras plataformas de gestión de campañas, analítica web, fuentes de voz con el consumidor, lo que viene siendo social listening, redes sociales, etcétera. Y en un estado ideal, esto se debe plasmar en tener una visión completamente unificada del cliente, un golden record. Esta tarea nos lleva a abordar un maestro de datos, un Master Data Management. ¿Qué es un maestro de datos? Un dato maestro es un registro único que sirve de referencia para toda la empresa y para todas las bases de datos de la compañía. Por ejemplo, un nombre de un cliente o un NIF. El objetivo al generar este master data es organizar y relacionar todas las bases de datos en un conjunto de bases de datos o en una sola base de datos, porque puede ser una sola o varios, porque realmente es más bien un conjunto de procesos, toda la información de la empresa, no toda la información, pero sí al menos toda la relevante. Pero lo que es importante es que cuando se actualice una tabla, cuando se actualice un registro, se actualice en todos los sitios al mismo tiempo, evitando duplicidades, errores y que se extraigan insights que no estén relacionados o que estén atomizados. Es decir, imagínate que en un sitio obtenemos que un valor de cliente distinto de otro. Esto lo que nos permite es unificar todos los datos en un repositorio único, la puesta al día de los datos gracias a la centralización de las actualizaciones, la fiabilidad y la limpieza de los datos, la validación de los datos en conformidad con los derechos y normas de seguridad que hemos establecido y la disponibilidad de los datos y su potencial divulgación por toda la organización. Este sistema unificado, además, debe contener información en términos de negocio para tomar decisiones basadas en el análisis de datos que sacaremos de nuestro datamart en términos de negocio, con información operacional, que permitirá implantar de forma ágil acciones de marketing tanto en modo batch como en modo real time. ¿Qué datos debo tener en mi fichero? Pues no hace falta que estén
todos, pero sí todos aquellos fundamentales para el control y analítica de nuestro negocio. Y eso va a depender de cliente a cliente. En las horas de venta, si yo soy un minorista online, pues son muy interesantes y me darán una información muy útil. En cambio, si soy una empresa B2B, pues a lo mejor es una información que puedo obviar de mi maestro de datos. Otro punto esencial de nuestra estrategia Data Driven va a ser la gestión de la privacidad. El tener datos personales acarrea deberes frente a los derechos de los titulares de esos datos. Este punto es en realidad transversal y crucial por varias razones. Primero, porque necesitamos generar confianza en nuestros usuarios mediante la gestión correcta y transparente de sus datos, pero también por el deber de cumplimiento de la ley y no arriesgarnos a recibir las importantes sanciones que conlleva las multas del nuevo Reglamento de Protección de Datos, que van hasta los 20 millones de euros o el 4% de nuestra facturación. El nuevo Reglamento de Protección de Datos establece las siguientes obligaciones a considerar en el diseño de nuestras soluciones de gestión de datos. El primero sería la gestión de consentimientos. Salvo que tú puedas demostrar un interés legítimo en el uso y tenencia de ese dato, la única opción de recogida y uso de los datos personales para marketing es el consentimiento expreso, especificando usos y tratamientos. Y la prueba del consentimiento recae en la propia empresa que los está recogiendo. Y algunas actividades que antes hacían, como los consentimientos tácitos o los checkbox ya premarcados, el nuevo RGPD ha dejado clarísimo que ya no se pueden utilizar. De cada usuario necesitamos tener su base de interés legítimo, su consentimiento bien reflejado, el uso por el que vamos a mantener ese dato y el tipo de tratamiento de datos que vamos a hacer. En función del tipo de tratamiento de datos que vayamos a hacer, se nos establecen además algunas medidas de control adicionales. Una vez que tenemos el consentimiento, no se acaba aquí nuestra tarea. Nuestra tarea empieza realmente, pues el 95% de las acciones en temas de protección de datos derivan de una mala gestión de un Robinson. Alguien que le estamos comunicando, que nos dice que ya no quiere recibir más comunicaciones nuestros y nosotros obviamos esa petición y le seguimos comunicando, él se molesta, va a la agencia de protección de datos y es cuando esto se inicia un expediente sancionador. Entonces, para evitar esto, es importantísimo pues tener un montaje de un procedimiento que garantice la correcta recepción de estas solicitudes y asegurar que estos usuarios van a estar filtrados de futuras comunicaciones. Otro punto esencial es el tema de la seguridad de los datos personales. En función de la sensibilidad de los datos que estemos procesando, estamos obligados a asegurar técnica y procedimentalmente unos determinados niveles de seguridad. Además, cualquier pérdida de datos personales se debe notificar a la Agencia de Protección de Datos en menos de 72 horas. Y en algunos casos, en función de la gravedad de esta pérdida, también nos obliga a comunicar la pérdida de datos a los propios usuarios. Otro punto importante es que el nuevo Reglamento de Protección de Datos no regula las prácticas al detalle de una manera que yo creo que es a propósito. Básicamente, los reguladores, de una manera consciente, quieren poner coto a aquellas empresas que se aprovechaban siempre de los huecos que dejaba la ley o que no estaban representadas en el territorio comunitario y se aprovechaban de esto. Entonces, ahora lo que buscan es transmitir un deber de diligencia y de que las empresas no hagan acciones subrepticias. Y entonces, en esta parte no regulada acaban juzgando que si tu acción es subrepticia, pues obviamente tienes una pena que si no la tienes. Entonces es muy importante también demostrar esta diligencia y buena fe. Otro punto importante es la contratación con proveedores, donde no debemos aquí olvidar tampoco la gestión de la privacidad, pues el que se lo demandemos a un proveedor no nos exime de que tenemos que asegurar de que todo lo que hace el proveedor en la gestión de datos en nuestro nombre, pues lo hace cumpliendo con la normativa. Por último, el nuevo reglamento también amplía la consideración de lo que se considera un dato personal. Básicamente a cualquier información que pueda identificar a una persona física, a un titular de datos, ya sea directa o indirectamente. Esto
esto tiene implicaciones sobre todo en la parte de marketing digital, donde ahora son considerados también datos personales, informaciones como cookies o los IDs de un dispositivo. Por supuesto, otros datos como puedan ser un número de teléfono móvil o un email son absolutamente datos de carácter personal por sí solos, es decir, solo por tener el propio móvil o utilizar el propio móvil, y necesitas el consentimiento de la persona para poder utilizarlos. Obviamente, si quieres que los clientes te den sus datos, necesitas desarrollar una propuesta de valor en este sentido. Los usuarios tienen que recibir un valor de compartir datos contigo. Bien sea porque le das acceso a contenidos, incentivos o un mejor servicio. La buena noticia está en que el 83% de los consumidores están dispuestos a dejar sus datos siempre que tengan una experiencia con ello más personalizada. Es decir, la gente está dispuesta a compartir sus datos, pero siempre que le des algún beneficio por ello. En la fase quinta tendríamos nuestro procedimiento de data governance. Una vez que ya hemos realizado la limpieza de nuestros datos, debemos preparar los mecanismos para mantener la calidad que hemos obtenido. Debemos estandarizar los procesos y formatos de entrada de información para facilitar luego su futuro análisis y que todos los datos, pues obviamente, pues entren limpios y conforme al GDPR. Debemos determinar también los responsables administradores de los datos maestros. Idealmente, una persona o equipo dedicados en exclusiva a la gestión de los datos. En las grandes empresas, en la dirección de estos equipos se pone al Chief Data Officer, que será el encargado de diseñar e implementar un programa de gobierno de datos. Este programa debe ser capaz de garantizar la calidad e integridad de los datos y debe establecer procesos de auditabilidad, controles y ver que todos los valores de referencia, todos los datos maestros y metadatos están como debieran estar. El objetivo final es que al tomar decisiones basadas en datos, estos datos sean correctos e íntegros. Para ello debe desarrollar un modelo de metadatos maestros, debe también enfrentarse a la posibilidad de enriquecer datos. En la parte de business to business esto es muy sencillo y podemos enriquecer un montón de datos, pues no les afecta la ley de protección de datos. En la parte de consumidores cada vez es más complicado, pero por ejemplo nosotros en Datacentric tenemos en torno a 1.800 datos sociodemográficos con los que podemos enriquecer los ficheros de los clientes, pues son datos estadísticos y que permiten correlacionar muchísimo modelos de propensión de compra con respecto a esta información que nosotros enriquecemos. Entonces también es interesante poder incluirlos. Debe también buscar una mejor solución tecnológica para mejorar la calidad de nuestros datos. Debe generar y testar los datos maestros y construir un data mart asociado, testar las relaciones de nuestro maestro de datos con el resto de las tablas y plataformas que consumen estos datos en la empresa y ver que los valores son realmente los esperados. Y por último, debe implementar un proceso de monitorización de las KPIs de calidad, planes de actualización y acciones de recuperación de valores de datos o de datos que a lo mejor hemos perdido. Una vez que hemos montado también cómo va a ser nuestro gobierno de datos, tenemos que abordar obviamente qué solución tecnológica de gestión de datos conformando una plataforma vamos a poner en marcha. Necesitaremos elegir pues, algo adecuado para que nos permita activar y gobernar los datos de la manera que queremos. Aquí, en cualquier caso, mi recomendación general es que no nos dejemos deslumbrar por grandes funcionalidades mágicas. La tecnología de la de datos debe ser un medio, no un fin. Es mejor un Excel con buenos datos y procesos que no una potentísima plataforma con datos que no sean coherentes. O es mejor un modelo muy simple con datos completos y veraces que no un montón de complicadísimos modelos de datos con datos que realmente sean erróneos. Además, en muchos casos es muy común que las empresas se intenten implantar costosísimos entornos tecnológicos que hipotecan cualquier futuro desarrollo y que amenazan cualquier nuevo proyecto de datos. Entonces, es bueno a veces dejarse consultar por consultores independientes. Pues lo que sucede en muchos casos es que las empresas no tienen claro lo que quieren, le van directamente a IBM y le dicen, oye, móntame una plataforma de gestión de datos.
y sin tener claro lo que, pues te montan un transatlántico que en muchos casos no vale para lo que necesitas y que además genera unas barreras de entrada a la conexión con otras plataformas. Los costes de procesamiento y almacenaje de datos son cada vez más económicas, sobre todo lo referido a las opciones cloud, Data as a Service, y tenemos que tener claro qué es lo mínimo que le podemos pedir a nuestra plataforma tecnológica. Por ejemplo, la accesibilidad debe ser accesible por diversas interfaces, ya sean metiéndole archivos directamente, APIs de consulta, y debe poder hablarse con otras herramientas. Debe ser actualizable. En algunos casos podemos actualizar los datos en tiempo real, en otros casos nos bastará con procesos de actualización batch al cabo del día o al cabo de una semana. Los procesos analíticos deben estar también centralizados para que no haya múltiples interpretaciones de un dato. Nuestro modelo de datos debe ser abierto, nos debe permitir una escalabilidad y poder añadir nuevos datos o nuevos modelos de análisis. Los problemas ocurren, es importante que también aseguremos que el proveedor de la tecnología nos ofrece un buen soporte en la medida de que puede haber problemas siempre. Debemos tener posibilidades de reportes, de monitorización, tanto gráficos como numéricos. En muchos casos también buscar posibilidades de data visualization que nos permiten una mejor interpretación de qué está ocurriendo con datos o con la respuesta al análisis de los datos que hemos hecho. Debe permitirnos también una monitorización en tiempo real que nos permita controlar la seguridad de los datos y que nos permita restaurar versiones anteriores en caso de que hayamos tenido cualquier problema de pérdida de datos. Obviamente debe ser conforme al nuevo reglamento de protección de datos y debe poder dar respuesta a los nuevos derechos que ahora tienen nuestros usuarios. Si antes tenían el derecho de acceso, rectificación, supresión y cancelación, ahora tienen también el de portabilidad y limitación de tratamiento de datos y el mismo de borrado y supresión del propio dato. Hay algunas plataformas reconocidas en la gestión de datos. En cualquier benchmark nos saldrían plataformas como Informática, Salesforce, MDM, Atacama. En algunos casos son plataformas todas muy buenas, pero en muchos casos son plataformas que realmente generan problemas de cara a la conexión con otras y son plataformas caras en lo que es económicamente su coste, pero también en su implantación en recursos. Con lo cual, en algunas ocasiones, yo recomiendo ir por una plataforma modular, abierta a varias herramientas especialistas, ya sea una plataforma de gestión de campañas, una plataforma de email marketing, de gestión de redes sociales, que se conecte también con nuestro DMP. Esto a veces es mucho más barato, económico y escalable. Entonces es mucho mejor que no coger directamente una suite completa de una gran plataforma de un gran renombre de la que luego no podremos escapar. Otra opción que nos ofrece el Big Data es usar un Data Lake como nuestro centro de gestor de datos. ¿Necesitamos un Data Lake? Pues bueno, como buen gallego yo diría que depende. Básicamente la diferencia de un Data Lake con un Data Warehouse o un Data Mart es que en un Data Mart pues almacenamos los datos ya estructurados, listos para ser consumidos, mientras que en un Data Lake almacenamos la información en bruto preprocesada. Digamos, sería la diferencia entre tener el agua en un lago o tenerla ya en un almacén embotellada y ya tratada como agua mineral lista para consumir. Las tecnologías Big Data como Hadoop o Spark, las principales en el almacenamiento y análisis de Big Data, digamos que Spark es una evolución ya de Hadoop, pero es prácticamente, se basa en el mismo sentido, permiten poder cargar ingentes cantidades de datos estructurados, ya sean ventas, edades, datos estructurados, con otros no estructurados. O sea, pueden ser audios, posts, comentarios en redes sociales, y permiten hacer consultas y micromodelos trabajando con estos datos preprocesados en bruto, sin necesidad para poder testar y hacer catas sobre la validez de ciertos modelos analíticos. Es decir, que necesitas hacer consultas complejas que en muchos casos solo las puedes hacer
si tienes un data scientist, si tienes un perfil que es capaz de hacer este tipo de consultas y entender las respuestas que nos da, estos micromodelos que hacemos sobre nuestro data lake. Esto puede ser interesante o no si tienes este tipo de perfiles. Una vez que ves que un dataset lo validas y es importante para ti, lo normal es que ya te lo lleves a tu data mart, a tu data warehouse, para que ahí ya pueda ser directamente consultable o usado por tu business intelligence, por tus webs, por tu CRM o por los programas de procesamiento ya más normales en cualquier proyecto analítico o de marketing que estés haciendo. Una vez que tenemos todo esto montado, nuestra estrategia de Data Driven Marketing debe valernos también para segmentar nuestra base de datos de clientes y nuestro mercado potencial. Idealmente debes definir buyer personas. La definición de tus buyer personas te permite visualizar mejor cada tipología de cliente que si solo usas criterios o datos más abstractos, poniéndole ya, digamos, cara y ojos a cómo es un cliente, conceptualizándolo mejor para que desde nuestra gente de atención al cliente o la gente que está diseñando productos, pues entiendan muy bien cuáles son los elementos críticos para las personas para los que están trabajando. Obviamente, no todos los clientes son iguales. Una tarea esencial es calcular el valor para la empresa, no solo de cada tipología de cliente, sino de cada cliente a nivel individual. Además, necesitamos estimar cuánto tiempo de media estará con nosotros cada cliente y poder establecer también algunas alertas que prevean su abandono. Conocer a nuestros clientes supone analizar su comportamiento de consumo y eso incluye analizar todas las interacciones que lleva a cabo con nosotros para ver cuáles son los detonantes de su comportamiento asociados a datos que tengamos sobre los mismos de cara a poder predecir mejor su comportamiento. Conocer más a nuestros clientes nos sirve para adaptarlos mejor, personalizar las experiencias que les ofrecemos y finalmente poder predecir también sus comportamientos. El objetivo fundamental de nuestra estrategia será activar y optimizar acciones de marketing. En base a nuestros objetivos estratégicos, procesos y data insights generaremos estas actividades de marketing multicanal orientadas a captar o a fidelizar clientes. No voy a entrar en detalle en todas las posibilidades porque eso da para una carrera obviamente completa de estudios sobre qué se puede hacer para captar y fidelizar. Pero sí me gustaría anticipar alguna reflexión. El estudio de la experiencia del cliente desde su primera interacción nos posibilita crear un mapa visual que guíe la experiencia de ese cliente con nosotros, lo que viene siendo un Customer Journey Map. La generación de este mapa requiere listar todas las interacciones que tiene con nosotros, de manera que puedas probar nuevas acciones que mejoren los ratios de conversión en tu funnel, por ejemplo, de ventas o que mejoren su experiencia en cada interacción con nosotros. Además, puedes empezar a identificar segmentos, grupos y empezar a desencadenar nuevas actividades personalizadas. Esto, además la tecnología nos lo permite llegar a un marketing automatizado, generando una cascada de acciones personalizadas por cada tipo de potencial cliente dirigido realmente por datos. Básicamente, nuestro objetivo y lo que podemos hacer a día de hoy es poder enviar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto y ahora también se hace esencial también a través del canal correcto. Por último, llegaríamos a la parte donde, digamos que una parte esencial debe ser el montar todo un sistema de métricas de medición y control. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que conseguir es monitorizar y controlar todo lo que estamos haciendo y cómo estamos en relación a esta estrategia que estamos llevando a cabo, teniendo claro KPIs que nos permitan saber si estamos conforme a la estrategia, si estamos bien en nuestra estrategia o si estamos mal. Además,
Debemos también montar todo un sistema que nos permita hacer planes de test. Cada acción de marketing que llevamos a cabo es una posibilidad para aprender algo nuevo, para testar algo nuevo. Entonces, no debemos perder nunca la oportunidad de testar y aprender. Hoy por hoy hay también gran cantidad de canales y dispositivos y las respuestas a las campañas muchas veces se nos hace complicado atribuir a qué esfuerzo de marketing corresponde. En muchos casos es a múltiples a la vez, con lo cual se hace necesario en muchísimos casos pues utilizar algún tipo de modelo de atribución. Ahora ya hay algunos modelos científicos que permiten atribuir a qué esfuerzo de marketing corresponde cada cosa, pero en cualquier caso lo más importante es no dejarte llevar por atribuirle todo el valor de la respuesta al último clic. Entonces el peor modelo de atribución es no tener ninguno, con lo cual debemos utilizar alguno de ellos. Una cultura de Data Driven Marketing nos obliga, en cualquier caso, a testar, medir y aprender sobre todo lo que hacemos, porque ello nos permite mejorar, ser más eficientes y competitivos con respecto a otras empresas que desde luego lo van a hacer. Y la tecnología digital pues, nos posibilita hacerlo. Estas métricas y aprendizajes son las que deben pues, dirigir y retroalimentar todo el proceso. Bueno, pues con esto ya hemos llegado a todo lo que sería el final de este checklist. Espero que os haya resultado interesante.